Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Fundación Proeco San Miguel, 25 años trabajando por la sustentabilidad y la solidaridad. Orgánicos de mi tierra, alimentos sanos, seguros y soberanos. Comer es político y comprar también. Comprá en el almacén de Güemes, Ayacucho 486 y sumate a la construcción saludable. Lo mejor para tu cuerpo y alma viene de la mano de lo natural. Caldo Madre, caldo de huesos que se elabora con paciencia y amor para brindarte lo mejor. Hay un mundo de opciones para consumir caldo de huesos todo el año. Licuado con frutas, helado, choco caldo y la tradicional sopa. Sumá salud a tu vida. Caldo Madre. Ordenar la alimentación para construir salud, un aprendizaje permanente que nos sana día a día, un abordaje integral y ancestral con Silvina Pardías de Sabia la Vida. Magnus Máquinas. Te invitamos a explorar un mundo de creatividad y estilo a través de la costura. Ventas de máquinas de coser, asesoramiento personalizado, reparación y mantenimiento. Si tiene costura, nosotros tenemos la solución. Licenciada Sonia Guigan, psicóloga, psicoanalista. Turnos por WhatsApp al 3515-748-749. Consultorios en alquiler, por módulos o por horas, en el corazón de Alberdi. Espacio Bugambilia, un espacio con onda. Bienvenidos, una vez más nos encontramos porque hay algo acá que queremos compartir con ustedes. Y en esto de andar buscando cosas nuevas, cosas lindas, cosas luminosas para compartirles, en el centro de Córdoba encontramos algo que es maravilloso, que es mágico. La muestra de Leonardo da Vinci. Hablamos con su creador, Daniel Vázquez, que es ingeniero industrial y nos explica por qué esta magia que podemos visitar todos los días hasta el 25 de abril. Lo escuchamos. Esto arranca hace unos 10 años con un amigo, Juan Carlos Sampieri, que me cuenta acerca de todo esto, de Leonardo, de los bocetos, de los códices. Y él estaba trabajando en algunos autómatas. Y bueno, me empecé a sumergir y bueno, él fue como un poco mi mentor en todo eso, todo en el inicio de todo esto. Y empezó como un hobby después, empezamos a construir más máquinas. Y como yo ya había trabajado muchos años en museo, dije, che, esto podría ser una muestra y difundir un poco esto que nos pasa a nosotros de apasionarnos, de perseguir ideas y ir concretándolas, ir llevando a la realidad los bocetos de Leonardo. Bueno, contarlo nos pareció una experiencia muy rica para la gente y que puede ser motivadora, así que bueno, así fue tomando forma de muestra itinerante. Yo soy ingeniero y intento interpretar los bocetos de Leonardo y llevarlos a la realidad. Seguramente si son lindas no es mérito mío, el artista es Leonardo, el verdadero autor es Leonardo, pero bueno, creo que en cada construcción siempre hay algo de artístico, así que puede ser que haya una obra artística. Me parece una demasía para describirme. Era muy difícil establecer un guión didáctico, porque como es una muestra para todo público, era bastante complicado si lo queríamos hacer cronológico o por grado de complejidad. Entonces, el hecho de plantear los elementos era algo a lo que uno está más acostumbrado, algo más fácil de interpretar. Entonces buscamos la manera de agruparlas por, si se quiere, afinidad con ese elemento. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con aire, bueno, son todo lo que es máquinas de volar, alas batientes, el helicóptero. Después en agua, todo lo que tenga que ver con náutica, barcos, puentes. Y así terminamos en fuego, que de alguna manera era la manera de representar la parte de máquinas bélicas. Difícil de definir, pero creo que la mejor definición es que era un polímata, una persona que dominaba
prácticamente todo conocimiento disponible de la época, un curioso, una persona inquieta, muy hábil, no solo en el diseño y en la interpretación, sino muy hábil en la observación, no solo de la naturaleza, los mecanismos, las máquinas, las personas, y creo que también sabía leer muy bien las intenciones y los deseos de las personas, lo cual le permitió cobijarse en los lugares justos para poder tener protección, recursos, que no era poca cosa en esa época, una época bastante conflictiva. Plantear cosas demasiado osadas podían costarte la vida, ¿no? Y Futuros Presentes fue un trabajo conjunto con diseñadores, y me gustaba la idea de Futuros Presentes porque de alguna manera lo que estás viendo es el futuro imaginado por Leonardo que se hace presente a través de estas máquinas, ¿no? Es muy difícil vivenciar y tener la experiencia de escucharlas en funcionamiento, oírlas, tocarlas, si tuvieras simplemente un boceto en un papel. Entonces, creo que hacerlas presente a ese futuro imaginado por Leonardo me pareció que fue un buen nombre. Futuros Presentes, una muestra que nos acerca a la magia, a la creatividad y a Leonardo da Vinci desde un lugar humano, que es lo que más nos gusta para acercarnos. En el próximo bloque seguimos hablando con Daniel porque hay un montón de cosas más para compartir. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Fundación Proeco San Miguel, 25 años trabajando por la sustentabilidad y la solidaridad. Orgánicos de mi tierra, alimentos sanos, seguros y soberanos. Comer es político y comprar también. Compra en el almacén de Güemes, Ayacucho 486 y sumate a la construcción saludable. Lo mejor para tu cuerpo y alma viene de la mano de lo natural. Caldo Madre, caldo de huesos que se elabora con paciencia y amor para brindarte lo mejor. Hay un mundo de opciones para consumir caldo de huesos todo el año. Licuado con frutas, helado, choco caldo y la tradicional sopa. Suma salud a tu vida. Caldo Madre. Ordenar la alimentación para construir salud, un aprendizaje permanente que nos sana día a día, un abordaje integral y ancestral con Silvina Pardías de Sabia la Vida. Magnus Máquinas, te invitamos a explorar un mundo de creatividad y estilo a través de la costura. Ventas de máquinas de coser, asesoramiento personalizado, reparación y mantenimiento. Si tiene costura, nosotros tenemos la solución. Licenciada Sonia Guigan, psicóloga, psicoanalista. Turnos por WhatsApp al 3515-748-749. Consultorios en alquiler, por módulos o por horas, en el corazón de Alberdi. Espacio Bugambilia, un espacio con onda. Segundo bloque de Hay algo acá. Díganme si no están maravillados con lo que significa Leonardo da Vinci. Porque todos lo conocemos, todos sabemos que fue un gran inventor que se apoyó en el caos para crear magia, pero ¿cuántos de nosotros conocíamos todas estas máquinas, todas estas cosas maravillosas que vamos a compartir en breve? Así que no se muevan, porque yo, por lo menos, de Leonardo sabía un montón de cosas, pero me había quedado en el pintor, no tenía, o en algún boceto, esta mágica realidad que nos comparte Daniel estaba medio lejos de lo que yo sabía. Seguimos con Daniel hablando de las enseñanzas que nos propone Leonardo. Muchas, yo la admiro un montón, quizás no sea objetivo, pero Leonardo era una persona muy generosa. En contraposición a lo que muchos dicen, hay todo un mito de él codificaba para que nadie lo copie, muy celoso de sus cosas. Él cuidaba mucho sus cosas, eso sí, acompañó, los bocetos los llevaba con él a todos lados donde iba, pero porque para él era un legado. Él cuando escribe los bocetos siempre es a una tercera persona que lo va a interpretar. Era como una serie de recetas de cocina. Bueno, alguien lo hará, alguien tendrá los materiales disponibles, alguien se atreverá a hacerlo, e incluso sugiere
como por ejemplo en el caso de aves en vuelo, del el bloque aire, el ala batiente es una máquina para validar una hipótesis que él todavía sostiene como hipótesis, no la valida. Sugiere e indica qué hacer en cada caso. Así que él buscaba de algún modo siempre ser generoso con el conocimiento, que trascendiera, que lo trascendiera. Y eso me parece una gran enseñanza, por un lado, para tener esa generosidad con el conocimiento, para entender que el conocimiento se construye y se transfiere de generación en generación. Y después, una gran enseñanza es que él desarrolló todo esto en un entorno muy hostil, donde, por ejemplo, plantearse la posibilidad de que el hombre pueda volar le podía costar la vida, porque en aquella época plantear que el vuelo humano era posible era querer acercarte a Dios y era una herejía para la iglesia y te costaba la hoguera. Entonces, él tenía esa mezcla de esa picardía de venderle a esos mecenas, que eran quienes le podían proveer de recursos y protección para poder investigar en esos campos, dándoles ciertas cosas que necesitaban. Por ejemplo, defensas para las fortalezas, máquinas de guerra, a pesar de ser un pacifista y describir ser un pacifista, pero creo que entendía muy bien que para desarrollar cosas es necesario poner recursos en juego y alguien dispuesto a ponerlos que espera algo a cambio, ¿no? Así que esa me parece que otra enseñanza. Otra que me parece también recontra importante es que él sabía pararse frente a la adversidad de una manera positiva, nunca se quedó. Siempre dijo, bueno, yo ya partiendo de que era un hijo ilegítimo, que ya no podía heredar ni la fortuna ni el trabajo de su padre, dijo, no me voy a quedar acá, podría haber sido un campesino como su madre y sin embargo, hoy 500 años después hablamos de él y sigue modificando vidas y básicamente construyó la ingeniería moderna. Entonces, esa inquietud, esa búsqueda y esa perseverancia me parece que es un gran aprendizaje y creo que esta muestra intenta mostrar eso para que sea un motivador, una fuerza impulsora que nos lleve a autosuperarnos, a ir en busca de concretar ideas y sobrellevar adversidades. Él creía que todas las ausencias eran virtudes. La ausencia, incluso sin conocerlas, y después el buen aprovechamiento de la energía, por ejemplo, ¿no? Acuérdense que no había energía eléctrica disponible ni máquina de vapor y hizo mecanismos automáticos usando el cauce de un río, lo cual mejoró infinitamente muchos procesos. Entonces esto, ¿no? De vuelta, buen aprovechamiento de las fuentes de energía en la naturaleza, encima energías limpias. Así que era un gran observador y una persona que sabía oportunamente cómo enfocar un dispositivo para que pudiera ser funcional y al mismo tiempo sostenible en el tiempo. Tenemos más Leonardo da Vinci para ustedes porque de la mano de Daniel vamos a recorrer parte de la muestra, así que quédense con nosotros un ratito más. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Fundación Proeco San Miguel, 25 años trabajando por la sustentabilidad y la solidaridad. Orgánicos de mi tierra, alimentos sanos, seguros y soberanos. Comer es político y comprar también. Comprá en el almacén de Güemes, Ayacucho 486 y sumate a la construcción saludable. Lo mejor para tu cuerpo y alma viene de la mano de lo natural. Caldo Madre, caldo de huesos que se elabora con paciencia y amor para brindarte lo mejor. Hay un mundo de opciones para consumir caldo de huesos todo el año. Licuado con frutas, helado, choco caldo y la tradicional sopa. Suma salud a tu vida. Caldo Madre. Ordenar la alimentación para construir salud, un aprendizaje permanente que nos sana día a día, un abordaje integral y ancestral con Silvina Pardías de Sabia la Vida. Magnus Máquinas, te invitamos a explorar un mundo de creatividad y estilo a través de la costura. Ventas de máquinas de coser, asesoramiento personalizado, reparación y mantenimiento. Si tiene costura, nosotros tenemos la solución. Licenciada Sonia Gigan, psicóloga, psicoanalista. Turnos por WhatsApp al 3515-748-749. Consultorios en alquiler, por módulos o por horas, en el corazón de Alberdi. Espacio Bugambilia, un espacio con onda.
Tercer y último bloque con Daniel Vázquez, ingeniero industrial, el creador de esta maravilla que está a disposición de todos los cordobeses en el Museo de Ciencias Naturales. Vamos a hacer recorrido de la muestra. Un recorrido cortito para que se queden con muchas ganas de ir a ver la muestra. Esta, por ejemplo, es una máquina que él desarrolló, que es el reloj medieval, que básicamente utiliza la energía potencial, la energía de algo, de un objeto que cae, y él lo que hizo fue desarrollar este mecanismo de fuga, aplicarlo a este mecanismo de reloj para aprovechar esa energía, pero de manera controlada. Si nosotros largamos una roca de acá hasta acá, la roca cae en mi mano sin hacerme daño, pero si yo la largo de 100 metros, como se acelera por la aceleración de la gravedad, impacta en mi mano. Y de hecho el concepto de la gravedad hace muy poquito se estudió el código Arundel, y hoy hay pruebas bastante fehacientes de que él se anticipó a la gravedad, incluso al cálculo de la aceleración de la gravedad, mucho antes que Newton, con un 97% de aproximación en el número, el valor de la aceleración de la gravedad. Y como él conocía eso y hacía uso de matemática avanzada, que él autodidacta y habiéndose conectado con algunos otros pensadores de la época, logró desarrollar muchos mecanismos de fuga y este era uno. Por ejemplo, si yo largo este objeto como si fuera cualquier roca de cualquier lugar, si yo lo largo, fíjense que se va acelerando el movimiento del reloj, ¿bien? Pero si yo coloco este mecanismo de fuga que él desarrolló, fíjense que empieza a escucharse ese tic-tac del reloj. Va tomando pequeñas porciones de energía y va de esa manera midiendo el tiempo. Incluso desarrolló este sistema para poder calibrarlo y que cada tic-tac podía ser un segundo, un minuto, una hora. En esos tiempos donde se discutía la naturaleza del aire, él planteaba que si el aire era esa cosa y tenía esos efectos, podía comportarse como una madera, como atornillar una madera. Entonces, ¿por qué no atornillar el aire? Y de esa manera empujar material hacia abajo, en este caso aire, que pudiera impulsar. ¿Y cómo lo desarrolló? Con una serie de segmentos que, si hoy lo vemos, es la hélice de un helicóptero. Y un helicóptero, cuando se eleva, describe esta helicoidal. Y ustedes dirán, bueno, pero esto no funciona, ¿no? Sí, en el año 2012 se fabricó un dron con 4 hélices iguales y funcionó perfectamente. Así que además de ser el precursor del helicóptero actual, tal como está diseñado por Leonardo, funciona. Se puede atornillar el aire. Exactamente. Bueno, podemos seguir por acá. Acá tenemos otro mecanismo. Él utilizó muchísimo las ruedas dentadas, jaulas de ardilla y estas ruedas radiales. Y algo que él lo inquietaba bastante era que era demasiado lento producir libros. Y él decía, hay que democratizar el conocimiento, hay que producir libros muy rápido. Y el gran problema de la época, si bien Gutenberg ya había inventado la imprenta, era muy lenta porque tenías que ubicar las letras, así como ya lo habían hecho los chinos, cerrar la imprenta, la prensa, abrir la prensa, sacar la matriz. Bueno, entonces era un proceso muy lento que demoraba muchísimo la producción del libro. Entonces él dijo, bueno, yo voy a fabricar una máquina donde con un simple movimiento una persona pone la tinta en la matriz, pone un papel y simplemente con un movimiento de 90 grados baja la prensa y al mismo tiempo sale la matriz y ya tengo una hoja impresa. Es básicamente la primera imprenta de la época con este sistema de transmisión. Fíjense que utiliza ese sistema de transmisión, una polea, un tornillo, baja la prensa y con simplemente una bolsita de arena vuelve a salir la matriz. De esta forma innovó muchísimo en la imprenta y muchas imprentas posteriores se basaron en este diseño. Que uno diría, pero sí, bueno, pero no se le hubiera ocurrido a nadie hasta él. No, tal cual. Realmente si no hubiera sido por él, hubiera sido muy difícil la difusión del conocimiento y la ciencia. Esa es una bicicleta. Esto es una bicicleta bastante conocida y controversial también. De hecho, la transmisión por cadena, él la describe varios bocetos anteriores, pero está un poco en discusión si él la dibujó o no. Como yo les decía, él dibujaba increíblemente bien. Si ustedes ven los bocetos de él, son muy lindos. Pero este en particular no tiene la belleza de sus bocetos. Me atrevo a decir que es feo. Pero ¿qué pasa? Justo coincide con una época donde él tuvo cierta parálisis y sus ayudantes le ayudaban a dibujar y él describía qué debían dibujar. Entonces es muy probable que él sí la haya diseñado porque después los análisis que se hicieron de la tinta y el papel coinciden y es muy probable que él la haya diseñado, además de que es la transmisión por cadena
y en este caso, como le decimos, plato piñón o de 2 ruedas dentadas, ya lo había dibujado en otros bocetos anteriores. Esta es una grúa de 2 brazos que él la diseña pensando en que se pueda mover con bueyes en estas pistas y que al mismo tiempo de moverse, personas ubicadas acá podían elevar y bajar estos vasos de carga, y plantea que si estos vasos de carga los llenáramos con arena, el contrapeso alcanza perfectamente para trasladar la carga, y que si utilizaran algo más denso, como por ejemplo bronce, debían compensar en el segundo vaso para poder elevar la carga y que no se tumbe, no se caiga la grúa. Es una grúa de 2 brazos que hoy por hoy hay muchas estructuras reticuladas que siguen el mismo concepto, digamos. Es una grúa pórtico que utiliza 2 ruedas de Leonardo y que fíjense que yo moviendo simplemente con un movimiento alternativo de un brazo, la carga no cae y se sigue elevando. Y tiene dos ruedas de Leonardo enfrentadas. Acá, por ejemplo, uno de los grandes problemas de la época era cómo bombear agua para subirla a un nivel superior. Supongamos que acá estuviese el río. Subirla acá para poder después repartirla a zonas de riego para cultivo. No había como ahora, por ejemplo, prender una bomba o una máquina de vapor que pudiera hacer funcionar un bombeo. No existía. Entonces él desarrolló esta bomba que, además de ser automática porque utilizaba el cauce de un río, y esto mientras el cauce tuviera suficiente agua hacía funcionar esta noria, que es esta rueda, a medida que iba girando iba cargando baldes, iba descargándolos en la parte superior y de esa forma teníamos una bomba a baldes, digamos. Iba cargando la parte superior para poder distribuirla. Él describe que la guerra era una aberración humana. Entonces siempre que, digamos, ofreció estos dispositivos de batalla para poder conseguir recursos, protección, como ya les dije, buscaba que al menos esos elementos de batalla sirvieran para otra cosa, para fines pacíficos. Y en este caso él quería investigar y trabajar mucho sobre instrumentos musicales automáticos. Instrumentos musicales lo hacían los luthiers, pero él quería automáticos, ¿no? Imagínense en un tiempo de guerra, de batalla, donde le diga a un rey, mira, yo quiero investigar sobre instrumentos musicales automáticos. Le metían una patada. Entonces, ¿qué dijo él? Bueno, voy a buscar la manera de que ese instrumento musical automático sirva para la batalla. Claro. En aquel tiempo, una manera de intimidar al enemigo era hacer sonidos muy fuertes, ¿no? Un tambor, bum, 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 bum. ¿Qué pasaba? Imagínate, a los soldados le decían, bueno, a vos te doy una lanza, una flecha, y a vos te doy el bombo. Imagínense el del bombo, avanzando, estaba totalmente indefenso, el primer flechazo iba al del bombo. Entonces, ¿qué dijo él? Bueno, voy a salvar a ese soldado, te voy a dar la posibilidad de intimidar en batalla con un bombo automático, sin ponerlo en riesgo, y al mismo tiempo, ese pasa a ser un soldado útil para la batalla. Entonces diseñó esto, que era un carro con tambor, que básicamente él decía podía ser o una persona con una armadura o un caballo, fundamentalmente un caballo. Entonces un caballo con una armadura estaba mucho más protegido y al pegarle, al avanzar el carro, podía intimidar al enemigo con este sonido muy fuerte. Que si ustedes lo miran bien, acá adentro es el sistema de la cajita musical. Cada uno de estos dientes van pegando en estos balancines y golpean el tambor. De acuerdo a cómo ponemos estos dientes en estos rodillos, que están unidos a ruedas dentadas, jaulas de ardilla, como ya les dije, van describiendo una melodía que uno le programe, digamos. Una vez a la semana doy una guía yo personalmente al público que quiera venir, con un tope máximo de 30 personas. Así que estén atentos, todas las semanas lo vamos a ir difundiendo en nuestras redes. En muestraleonardodavinci.com está la página y también Muestra Leonardo da Vinci en Instagram. Y la muestra está todos los días, en realidad de martes a domingo, de 10 a 19 horas, en el Museo de Ciencia Natural, en tercer nivel. Con el pago de la entrada pueden acceder al tercer nivel e incluyen al recorrido tradicional esta muestra que va a estar hasta el 25 de abril. Tienen un montón de tiempo, yo les digo que no se lo pierdan porque es maravilloso. Muchas gracias. Y hacer el puente que yo no me Bueno, un placer, ¿eh? No, muchas gracias a vos. Hermoso. Llegamos al final de un nuevo programa. Muchísimas gracias por estar del otro lado cada semana,
por compartirnos en las redes, por buscarnos en YouTube y por hacer posible este diálogo. Muchas gracias.